Buenas tardes a todos. En primer lugar me presentaré. Mi nombre es Juan de Dios Sánchez del Corral. Soy licenciado en veterinaria por la Universidad de Córdoba y especialista en odontología y cirugía maxilofacial por la Universidad Complutense de Madrid. Aunque cordobés de nacimiento, pero malagueño de adopción, de colegiación y de vida laboral. Agradecer al Colegio de Veterinarios esta iniciativa que nos está viniendo muy bien a todos en estos tiempos tan especiales, y agradecerle también pues el haberme invitado a mí a hacer este tipo de aportación para todos los colegiados de Málaga y de fuera de Málaga. He elegido este tema de la enfermedad periodontal en el caballo porque es una patología cada vez más frecuente y que en algunas ocasiones pues no le tenemos la consideración ni la tratamos adecuadamente. Entonces empezaré describiendo qué es la enfermedad periodontal, que en realidad es una patología que se produce en los tejidos que rodean al diente y se produce una pérdida de estas estructuras que rodean al diente que forman el aparato periodontal. ¿Quién forma este aparato periodontal? Pues está conformado por, en primer lugar, el alveolo, que es la cavidad ósea en la cual se implantan los dientes, tanto en la arcada maxilar como en la mandibular. Lo forma también el cemento dental, que es uno de los componentes estructurales mayoritarios, por así decirlo, del diente. El ligamento periodontal, que es el que fija, el que une estas dos estructuras anteriores, el que une el diente a el alveolo dental. Este ligamento periodontal es una estructura que podríamos llamar viva, que está en constante remodelación, porque al ser el caballo un animal ipsodonto con el crecimiento constante de los dientes, tiene que estar constantemente remodelándose, perdiendo tejido y ganando otra vez tejido. Y por último la encía, que es la que fija la parte libre del diente, la parte de la corona dentaria, la fija lo que es el periósteo óseo. En esta estructura de la encía podemos señalar dos estructuras. Una es el surco gengival, que es la cavidad que existe entre la encía y el diente, que conforma las bolsas periodontales. Es una cavidad. Es una enfermedad que se describe ya desde los años 1900, que se llegó a describir como la plaga o el azote del caballo. Una enfermedad que se empezó a ver mucho cuando ya el caballo empezó a formar parte de la cosa industrial, de la vida industrial del caballo, y que producía una pérdida de los dientes, y en definitiva al perderse los dientes el caballo pues, puede perder su funcionalidad, tanto en deporte como en agricultura, como en animal de guerra, y era la causa principal. Tiene una prevalencia importante. Se estima que un 37% de los caballos pueden tener patología periodontal. Si nos fijamos en caballos geriátricos o caballos mayores de 15 años, ahí nos podemos ir a una prevalencia del 60%. Y hoy en día que los caballos pues, bueno, viven muchos años, nos contamos caballos con 20, 25 años, no es raro, y que estén todavía en una vida útil, tanto deportiva como de ocio. Y si en cambio nos fijamos en caballos de poca edad, en potros, aquí la incidencia puede ser un 25%, sobre todo en las épocas del recambio dental, de incisivos y de premolares. Es una enfermedad que está en aumento, quizás debido a la longevidad del caballo y a que usamos métodos diagnósticos cada vez más sofisticados. Hoy día usamos métodos de sedación, de abrebocas, de endoscopios, de espejos dentales que nos permiten hacer una exploración mucho más exhaustiva, con la cual descubrimos estas patologías que con una exploración somera pues, podrían pasar desapercibidas. Y también influye mucho el tipo de alimentación. Hemos alterado toda la alimentación del caballo. El caballo está diseñado para comer libremente durante 14-15 horas al día, y hoy día pues los tenemos metidos en un box de 4x4 y con
2 alimentaciones o 3 al día durante 20-30 minutos. Todo esto produce alteraciones en su sistema. Para una mejor comprensión lo vamos a clasificar, vamos a dar una clasificación en 4 estadios de la evolución. En primer lugar tenemos en el estadio 1 una gingivitis local con un poco de hiperemia y edema local en torno a la inserción de la encía con el diente, pero bueno, una gingivitis leve que se puede tratar, que se puede sin problema y si se trata adecuadamente pues evolucionará de manera favorable. En fase 2 ya tenemos un margen gingival un poco más erosionado, más inflamado, ya hay erosiones, ya hay pequeñas úlceras, ya hay bolsas periodontales, así introducimos una sonda de exploración entre la encía y el diente, podemos ver que profundiza entre 3-5 milímetros, se producen acúmulos de sarro y de placa dental que irán afectando a la evolución de esta enfermedad. Ya en fase 3 pasamos a, ya no hay gingivitis, o sea, tan solo inflamación de la gengiva, sino que ya tenemos una periodontitis, ya hay inflamación más severa de todos los tejidos periodontales, con pérdida y retracción de la encía. Y por último, en fase 4, ya aquí tenemos bolsas periodontales que, bueno, no hace falta ni medir porque son macroscópicas, son de grandes dimensiones. Si hacemos radiografía, pues podemos ver una lisis, una pérdida del hueso alveolar en el cual se ancla el diente y una pérdida de los tejidos de sostén. En la radiografía vemos que no existe o se ha perdido por completo o se está perdiendo el ligamento periodontal. Aquí tenemos un ejemplo de fase 1 en la cual pues bueno, pues podemos ver en torno a los márgenes de los incisivos, márgenes gingivales de los incisivos, podemos ver una hiperemia, un pequeño edema inflamatorio y bueno, en esta fase pues es todavía bastante tratable. En fase 2 ya vemos un acúmulo importante o significativo de sarro y de placa y de placa de sarro, y las bolsas gingivales, si las midiéramos, si introdujéramos una sonda ahí, pues veríamos una profundidad de unos 3-5 milímetros, y en la foto de la derecha pues podemos ver ya unos márgenes gingivales más inflamados, una úlcera, impactación de alimento en esas bolsas periodontales. En fase 3, como en este caso, pues ya aquí vemos una pérdida de encía importante. Aquí la encía, si veis este caballo, pues es un caballo joven y aquí la encía está francamente inflamada, sangrante, hiperémica, edematosa, con acúmulo de alimento y de detritus en las bolsas periodontales. Y ya aquí en esta fase es una evolución bastante importante. En fase 4, ya aquí las bolsas periodontales son realmente grandes, son macroscópicas, hay pérdida y lisis de todo el hueso alveolar al hacer una radiografía, hay una exposición total, como ven en la foto de la derecha, hay una pérdida total una exposición total de las raíces dentarias y se produce un aflojamiento dental. Hay veces que nos puede llevar a confusión que los dientes están firmes, pero están firmes porque es que se produce un proceso de calcificación, un proceso de hipercementosis en esos dientes que unen al diente al alveolo, pero es simplemente por una hipercementosis. En el momento que se pierda, el diente se afloja y cae. La etiología y la patogenia de esta enfermedad hay que decir que es multifactorial, o sea, no es solamente una causa la que provoca esta enfermedad. La edad influye porque, como hemos visto, con la edad se produce una pérdida fisiológica de los tejidos de sostén y de una retracción de las encías que nos pueden llevar a llegar a un diagnóstico de enfermedad periodontal. Anomalías en la erupción y en el desgaste, como podéis ver en la foto de la izquierda, en este caso un potro, la erupción, el diente deciduo ha permanecido y ha erupcionado el diente definitivo por detrás.
Aquí se produce, como veis, una necrosis importante del tejido, con sangrado, hiperemia, putrefacción del tejido de los alimentos que ahí se impactan, y esto evidentemente produce un daño periodontal. En este caso, pues la evolución es en teoría favorable en el momento que extraigamos ese diente y el definitivo pues vaya a su sitio. Sobre crecimientos dentales y puntuales, como podéis ver, puntuales o múltiples, como podéis ver en la foto de la derecha, ese animal, pues bueno, el caballo es muy listo y sabe comer con el lado que no le duele. En el caso de que sea una patología unilateral, pues el caballo tenderá a alimentarse de manera muy pausada, de manera con el lado que no le duele, y todo esto producirá un desequilibrio y una malformación de toda la arcada dentaria, y evidentemente enfermedad periodontal. Los patrones masticatorios inadecuados, fruto de ese dolor, pues producen una alteración también de todo el equilibrio dental. En el caso de que, como en la foto de la izquierda, podéis ver acúmulos de placa dental y de cálculos, cuando levantemos ese cálculo que se ve ahí, pues ese colmillo, en la zona del colmillo, ese colmillo, pues habrá una retracción importante de la encía, con inflamación, con sangrado y con pérdida del tejido de sostén. Entonces eso hay que tratarlo y hay que corregirlo. En el caso de cuando se produce impactación de alimento, como en el diastema que vemos en la foto central del Dr. Pierce, que está hecha por endoscopia, el diastema es una separación que hay entre los dientes que cuando ahí impacta el alimento va entrando, pero no puede salir, con lo cual se produce en la parte inferior de la encía infección, inflamación, edema y retracción de esa encía. Y también lo podéis ver en la foto de la derecha, que hay una pérdida muy grande de la encía en el premolar segundo que estamos viendo, con igual impactación de alimentos, formación de bolsas periodontales en el margen bucal, vestibular, y alteración de todo el periodonto. El tiempo de alimentación también es muy importante, porque cuando el caballo en la naturaleza come durante 14-15 horas al día, se produce una gran producción de saliva. Se estima que un caballo en un día puede producir una glándula parótida 40-50 litros de saliva, que tienen varios efectos. Tienen primero un efecto mecánico de limpieza, higienización de la cavidad bucal. Tienen un efecto químico en la saliva, porque es, queramos o no, la primera fase de la digestión. Y esta disminución del número de horas de alimentación y del volumen de salivación es bastante importante, aparte de que previene la formación de úlceras gástricas, formación de cólicos y demás. Hay también efectos físicos producidos por el grano y por el heno duro, que empiezan a enclavarse en toda la encía, en todo el espacio gingival, y producen alteración del periodonto. Es un problema que, bueno, por desgracia aquí en Andalucía lo sufrimos bastante, porque aquí los senos son bastante malos, son de una dureza muy grande, los dejan secar mucho, y eso es un efecto traumático físico importante. También son importantes las enfermedades concurrentes, como pueden ser Cushing, diabetes y todas las enfermedades que puedan alterar la normal evolución de los epitelios. Pasamos, para no alargar mucho, pasamos al tratamiento o tratamientos, porque cuando se va a un congreso, una reunión de odontólogos y tal, y siempre hay una charla de enfermedad periodontal, que hay de nuevo en enfermedad periodontal, que hay de nuevo en el tratamiento. Eso ya nos hace ver que, bueno, pues que ningún tratamiento será el idóneo, ni ningún tratamiento será el definitivo. Entonces los tratamientos van a ser múltiples, variados, y se adaptarán a la fase clínica en la cual nos encontremos el problema. Nos podemos encontrar desde la fase 1 hasta la fase 4, y adaptaremos el tratamiento a esa fase.
siempre están en continua evolución e investigación, y siempre hay alguien que cada 2 o 3 meses pues te dice, no, pues mira, he descubierto que esto tal, esto cual. Vale, hay que tenerlo siempre en cuenta. Y lo que sí hay un acuerdo unánime es en que lo mejor son los tratamientos preventivos. Tratamientos preventivos, si hay una especialidad en la cual los tratamientos preventivos son efectivos, es en la odontología, porque los cambios pueden ser irreversibles. Si nos vamos a fases 1 y 2, en esta fase 1 y 2 de las que hemos visto antes en la clasificación, se considera que pueden ser reversibles. ¿Y cómo debemos tratar la enfermedad que nos encontremos en esta fase? Pues primero, con un limado y cribado dental correctos y completos. ¿A qué me refiero con esto? Pues a que el limado no debe ser simplemente limitarse a los picos de esmalte y se acabó. No. El limado debe ser completo, o sea, limar todas las piezas dentarias, incisivos, premolares, molares, hasta el último molar. La verdad que está muy lejos y está complicado hacerlo, pero hay que hacerlo también. Debe ser equilibrado, debemos dejar siempre el lado izquierdo y el lado derecho exactamente iguales. Debemos dejar los ángulos fisiológicos de las tablas molares correctos. Debemos dejar una congruencia entre incisivos y tablas molares. No podemos dejar incisivos más largos que las tablas molares no tengan oclusión, o al revés, que las tablas molares tengan oclusión y el animal no tenga oclusión de incisivos. Hay que hacerlo eso se lleva su tiempo, hay que hacerlo con cuidado. He puesto aquí lo de guantes porque, en el caso de que tratemos varios caballos durante el día, en la misma sesión, pues siempre conveniente ponerse guantes, conveniente no, necesario ponerse guantes para evitar transmisión de enfermedades y de bacterias de un animal a otro. Cuando nos encontremos material alimenticio retenido, las típicas espiguitas que se ponen debajo de la lengua, que se ponen en los espacios gingivales, siempre debemos eliminarlas porque es el inicio de patologías posteriores. Eliminaremos también siempre que veamos placa dental y sarro, tanto supra como subgingivales. Lo eliminaremos bien, como veis en la foto de la derecha, con elementos manuales, mecánicos, forces, cucharillas, botadores, sondas periodontales, sondas de raspado, que las hay de diversas longitudes, para incisivos, para premolares y molares. Debemos de siempre eliminarlo y dejarlo todo. O bien con métodos ya con limpiadores ultrasónicos, que se les puede acoplar agua con clorhexidina. Y este tipo de limpiadores son muy útiles porque te permiten una limpieza muy exhaustiva, te permiten con las sondas meterte debajo del espacio subgingival y limpiar también todo el espacio subgingival, que suele haber bastante acúmulo de cálculos que pasan desapercibidos. Después de estos tratamientos se puede recomendar al cliente, al propietario del caballo, cepillado dental. Esto, hay caballos que lo rechazan bastante, pero también hay dueños que terminan consiguiéndolo. Y tratamientos locales con geles de doxiciclina, clorhexidina. Son geles para odontología, son geles bioadhesivos que se adhieren mucho a la mucosa y permanecen mucho tiempo en ella. Con lo cual, con 2-3 aplicaciones diarias durante unos 10-12 días, pues la verdad que se pueden solucionar estos casos de fase 1 o fase 2. Y por último, recomendar también, hay veces que hay que recomendar, y esto es bastante problemático siempre, el cambio de dieta, porque si estamos seguros o sospechamos que el problema de la enfermedad periodontal está empezando a causarse por causa de una dieta demasiado dura, demasiado agresiva, debemos recomendar el cambio de dieta. Esto es polémico porque a alguien que haya comprado un camión de heno, decirle que no puede usarlo, pues puede ser bastante problemático. Pero en fin, se puede llegar a un acuerdo, decirle, pues usted o cambia dieta o enfermedad periodontal, lo que usted quiera. O se puede decir, pues mire usted, durante 2-3 meses le vamos a cambiar de dieta a un heno mucho más suave, más corto, en fin, más fresco y que no le produzca estos problemas. Ya en fases 3 y 4, que se consideran irreversibles, en primer lugar, en caso de que tengamos diastemas, que eran esos espacios que vienen entre los dientes, de las piezas dentarias, diastemas a presión, en los cuales entra el alimento y no sale, ahí lo que podemos hacer es una ampliación de estos espacios
mediante estas fresas que veis en la imagen, que son de distinta longitud, de distinto grosor, que se acoplan muy bien a todas las piezas motorizadas, a todas las fresas motorizadas, y con estas fresas lo que hacemos es ampliar ese espacio para que lo que entra pues pueda salir, por lo menos no cause mayor problema. Se pueden colocar parches temporales de material de impresión. El material de impresión, esto que veis aquí de color azulito, son materiales que se moldean, se introducen en los espacios interdentales y evitan también la retracción de la encía y que se acumule más material. Se pueden usar también, sobre todo en zonas de premolares y molares, los puentes semipermanentes con composite, que tienen una mayor dureza, una mayor efectividad. Y por último, y eso es lo último que queremos sobre todo los dentistas, es irnos a la exodoncia. La exodoncia se debe hacer en aquellos casos que ya estemos seguros de que no va a ir bien ningún otro tratamiento, y en los casos en los cuales el animal pues tenga un dolor importante que le impida comer, que veamos que la pieza está sumamente floja ya, y que vamos a tener siempre que valorar mucho el efecto beneficio-riesgo. ¿Vamos a tener más beneficios sacándola que dejándola ahí? Sí, bueno, pues entonces nos vamos a extracción. Pueden ser individuales, 1, 2, 3 piezas, múltiples, incisivos, premolares o molares, lo que haga falta y donde veamos el problema. Se pueden hacer tanto en condiciones de campo, en casos leves, casos con menos piezas, con sedación y anestesia troncal, o ya en quirófano con anestesia general y troncal, en caso que sean extracciones masivas, múltiples y con un gran dolor. Este caso que os pongo aquí es una yegua con una enfermedad periodontal en fase 4, una yegua con un alto valor reproductivo porque está en un programa de donación de óvulos y para implantación de embriones. Este animal pues bueno, empezó a deteriorarse su estado general. Cuando nos llamaron pues estaba en un estado de verdadera delgadez. El animal no comía, sangrando continuamente por la boca, con mal olor de boca, una infección. Se intentó, se hicieron radiografías, se vio que aparte de la patología de incisivos también tenía una muela, un molar 9 quiero recordar que era, que estaba completamente desviado hacia vestibular porque la pérdida de tejido periodontal lo había hecho desviarse. Las demás muelas habían crecido y le impedían la salida, con lo cual la extracción fue bastante dificultosa. Y este animal, pues bueno, tiene un dolor tremendo, no se podía tratar con seguridad en el campo. Entonces se llevó a quirófano, se hizo una extracción múltiple, como veis aquí se extrajeron todos los incisivos maxilares, todos los mandibulares, más la muela afectada. Después del postoperatorio, pues la verdad que los primeros días da susto porque ahí se queda una tronera y un agujero tremendo, pero bueno, con tratamiento adecuado de limpieza, higiene y pomadas cicatrizantes y demás, pues en 6-8 semanas evolucionó muy bien y al final la imagen de la derecha es como queda aquello. Este animal a día de hoy pues está gordo, está sano, está produciendo óvulos y comiendo perfectamente, una dieta un poco adecuada, pero bueno, en campo también come bien. No, se me va. Bueno, un vídeo con lo que estás comiendo en el campo. Entonces, al final, la conclusión importante es que sepáis siempre que una vez ya que se produce, que es una enfermedad en fases 3 y 4, una enfermedad irreversible, que en el momento que se produce la retracción y la pérdida de encía, ningún tratamiento será efectivo. Eso pasa aquí y pasa en humana. Lo que pasa es que en humana, enfermedad periodontal, pues al final la solución es extracción y ponerte un implante. Aquí todavía pues no llegamos a eso. Entonces nos tenemos que basar en
las tres cosas que he puesto aquí: prevención, prevención y prevención. No podemos, cuando vemos un caso como la foto de la izquierda, no podemos obviarlo ni decir que eso no tiene importancia. Nada, mire usted, eso son 4 pajitas ahí clavadas. No, eso hay que empezar a tratarlo ahí, porque si no termina como en la foto de la derecha. Y ya digo, yo os digo, son unas patologías que la podemos ver a diario y que, bueno, pues hay que tratarlas y hay que hacer ver al cliente la posible mala evolución que eso pueda tener. Pues nada, muchísimas gracias por vuestra atención, los que hayáis visto este vídeo, esta publicación, y como no se admiten aquí preguntas ni tal, pues os dejo mi teléfono donde me podéis llamar, poner un WhatsApp o a mi correo electrónico para poder resolver todas las dudas que tengáis. Pues nada, muchísimas gracias.